Bienvenidos, bienvenidas a esta sección de Respondiendo Dudas de esta semana. Hoy quiero responder pues una duda que surge mucho en los comentarios y es que sois varios que habéis comentado de que sí, Gubi, esto que dices es cierto, pero yo es que tengo pues el nervio dañado o es que tengo el tendón dañado. Entonces, claro, lo mío no se recupera porque pues lo mío es un daño. ¿Sí? Y cuando hay un daño, pues las personas quedan con dolor de manera crónica, ¿no? Y esto no se puede curar. Entonces, quiero tocar este tema porque aquí realmente lo que está viendo es un problema de comprensión de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Y es que tenemos que entender que un tejido, ya sea un nervio, un músculo, un hueso, la piel, se pueden dañar, es decir, que las células de ese tejido se mueren debido a un impacto mecánico como un martillo, como un golpe, debido a un estímulo térmico como el fuego o debido a un estímulo químico, pues por ejemplo ácido. Entonces, el tejido se puede dañar, es decir, que las células se pueden morir debido a estos estímulos que he comentado. Sin embargo, cuando un tejido se daña, es decir, que las células de ese tejido se mueren, automáticamente ese tejido se empieza a reparar, sin que nosotros tengamos que hacer nada al respecto. Y ese tejido, al cabo de un tiempo, acaba regenerándose. Cuando yo hablo de que un tejido se acaba regenerando, se puede regenerar como al principio, es decir, que las células que aparecen son las mismas que son de la misma tipología de las que han muerto, o en el peor de los casos, si es una lesión muy grande, que ha habido una destrucción de tejido muy fuerte, pues en el peor de los casos, lo que hay es, en vez de tejido originario, lo que hay es una sustitución con tejido cicatricial, ¿sí? Es decir, que hay una cicatriz ahí. Por lo tanto, pues el tipo de célula que se reemplaza o el tipo de tejido que se reemplaza es tejido conjuntivo. ¿Qué supone esto? Pues que, por ejemplo, si en el caso de un nervio ha habido una lesión muy fuerte debido a una infección, debido a pues a algún traumatismo o alguna laceración, pues ese tejido, ese nervio, lo que puede regenerar con tejido nervioso, pero si ha habido una lesión muy fuerte, en el peor de los casos lo que habrá es una sustitución con tejido cicatricial. ¿Y qué supone esto? Pues que el nervio pues no funcione igual que al principio, ¿vale? O con un músculo. Si un músculo recibe una lesión, un daño muy grande, pues en vez de ser sustituido ese daño con tejido muscular, lo que habrá es pues una sustitución, una reparación de esa zona con tejido cicatricial, con tejido conjuntivo. Entonces esto también va a suponer que el músculo pues pierda su capacidad funcional, que no funcione como antes. Sin embargo, sin embargo, ahí ya no hay daño. Eso ya está reparado. O bien con tejido originario o bien con tejido cicatricial. Pero el daño, es decir, la muerte celular que se genera, los dumps que se liberan, la inflamación que se genera para reparar ese desastre, finaliza, no está eternamente. Entonces, sigue habiendo como mucha confusión con lo que es daño y con lo que es dolor o síntomas. Que tú sigas teniendo dolor en tu tendón, dolor en tu nervio o en cualquier otra parte de tu cuerpo, no significa que esa zona siga dañada. Se pudo haber dañado en el pasado, se pudo haber dañado de una manera muy bestia, pero afortunadamente ese daño ya está reparado. ¿Y cómo?
En el mejor de los casos, con tejido originario, o en el peor de los casos, vamos a decir peor porque tampoco es peor, pues en el peor de los casos, pues ha habido una sustitución con tejido cicatricial. Ya está, ya no hay incendio, ya se apagó. Tienes que verlo, pues como imagínate, pues una pared a la cual pues aparece un boquete, ¿no? Se hace un boquete o aparece una grieta. Imagínate que en vez de ponerle el mismo tipo de material con el que está creada esta pared, pues se le pone yeso. Algo similar ocurre con el cuerpo. Sin embargo, esa pared ya está reparada. ¿Me explico? Sí, quedará distinto. A vista, cuando nosotros veamos esa pared, quedará distinta. Ya no estará como al principio, pero ya no hay grieta. Ya no hay riesgo de que esa pared se desmorone. Mismo con esta zona corporal. Entonces, tienes que entender que en el caso de que tú te hayas dañado, en el caso de que te hayan visto que tienes el tendón roto, el menisco roto, el nervio roto también, o cualquier otra cosa que te hayan visto dañada en tu parte corporal, tienes que entender que eso siempre se va a regenerar, ya sea con tejido parecido al que había al principio o con tejido cicatricial. Pero siempre se repara, siempre se pone cemento en esa zona. Sin embargo, que siga habiendo dolor, hormigueo, picazón y otros síntomas, eso no significa que sea una secuela de eso. El dolor no es ninguna secuela de nada. Ni el picor, ni el ardor, ni el hormigueo, no. Todo eso son mecanismos defensivos. Mecanismos defensivos activados por un sistema nervioso que está intentando proteger una zona corporal. Pero lo que tienes que entender es que a veces nuestro sistema nervioso, nuestro sistema neuroinmune, el cerebro para los amigos, pues a veces activa mecanismos de protección cuando no toca. Pero eso no significa que esa pared esté a punto de derrumbarse, de que haya un incendio. ¿Me explico? Entonces esto es importante que lo tengas en cuenta y que lo tengas muy claro, porque mientras exista la convicción de que es normal yo tener estos síntomas porque tengo el nervio dañado y ese nervio nunca se va a recuperar, o porque tengo el músculo, tuve una rotura fibrilar y entonces ese músculo nunca va a volver a ser el de antes porque se ha dañado, pues mientras sigas con esa convicción de que tus síntomas están reflejando algo a nivel tisular, pues lamentablemente esto es como el pez que se muerde la cola, esto no va a terminar nunca. Entonces, cortar con este bucle mm, narrativo de que estás dañado o de que a tu cuerpo le ocurre algo. ¿De acuerdo? Sin más, me despido de ti, no sin antes recordarte de que si te es útil este contenido que hago, pues como mínimo le des un like. Tienes que entender que a los pequeños creadores de contenido, pues nos cuesta muchísimo llegar a la gente que incluso está suscrita a nuestro canal. Entonces, una de las maneras para que el contenido que hago pues le llegue no solo a la gente del canal, sino a otras personas, es que YouTube vea que hay interés. Entonces, si te es útil, como mínimo, dale un like y comenta, ¿vale? Porque esto a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Piensa que hay mucho curro detrás de todos estos vídeos. Entonces, si te es útil y quieres seguir teniendo este tipo de contenido, por favor, cuida a los creadores de contenido. ¿De acuerdo? Me despido de ti y te envío un fuerte abrazo. Cuídate mucho.